Irremediablemente todos vamos a ser olvidados. Dijo que fuéramos más hacia el frente de guerra, yo no quería, saqué disculpas, pero por falta de carácter acabé diciendo que sí. Estando ahí comiendo en una pizzería, cayó un misil encima de nosotros, encima del techo del restaurante. Mató a 13 personas. Yo creo que en nuestra época de lo que más sufrimos es de falta de atención. Leer es lo mismo que viajar, leer es viajar quieto. Y lo bueno de haber escrito ese libro es que no tengo que recordarlo permanentemente, sino que estoy muy liberado de esa época. Alístate y ponte cómodo. Porque tú eres nuestro invitado especial en esta sobremesa. Hola a todos y bienvenidos, qué emoción saludarlos en esta primera conversación sobremesa de este 2025, como siempre hoy en un lugar y con una compañía espectacular. Así es, Juanda, qué rico volverte a ver este nuevo año y por supuesto con invitados supremamente especiales, y hoy estamos desde San Diego, que todavía tiene Navidad puesta, aquí disfrutando, ¿cierto? Navidad no se acaba. No, todavía no, nosotros seguimos extendiendo la Navidad varios días de enero, ¿cierto? Tenemos un invitado de lujo, o sea, empezamos este año con toda, porque lo estábamos esperando desde hace mucho rato, a Héctor Abad Faciolince. Héctor, qué rico tenerte por acá, además de que yo estoy muy feliz, me siento supremamente honrada y honrados de que estés aquí, que hayas aceptado nuestra invitación, además de que hace mucho tiempo no lo veía, porque yo me siento súper orgullosa de decir que trabajé con Héctor Abad cuando estuvimos en la Universidad de AFIT. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, gracias por invitarme, Luisa, Juan David. Es verdad, me acuerdo de ti cuando yo trabajaba en la biblioteca de AFIT. Sí. Y en la editorial, y era siempre muy grato ver a Luisa por allá. Bueno, Héctor, aquí empezamos con toda y al grano con unas preguntas rápidas para respuestas cortas. ¿Listo? ¿Preparado? Intentemos. Vamos a empezar. Primera, ¿tu libro favorito de todos los tiempos? El diccionario. ¿El autor que más te inspira o más te gusta? Depende. En poesía, Antonio Machado. En prosa, Joseph Roth. Un lugar que siempre has querido y que todavía te falta por visitar. El África subsahariana. ¿El lugar más extraño donde has escrito un capítulo? Un capítulo entero no creo que haya escrito en ninguna parte, pero párrafos, Sí. yo puedo escribir en cualquier parte, en medio del ruido. Si una idea se me ocurriera, podría escribir aquí. Ok. Una escritora o escritor que siempre has admirado. Clarice Lispector, la escritora brasileña. Héctor, ¿alguna manía que tengas cuando estés escribiendo? Prefiero la mañana que la tarde, me funciona mejor la cabeza por la mañana que la tarde. Listo. Si pudieras cenar con un personaje real o ficticio literario, ¿con quién sería? Pues no me chocaría en una taberna madrileña comer con Miguel de Cervantes. Una ciudad que te inspire. Cualquier ciudad es inspiradora en últimas, pero de la que más he escrito es de esta misma, de Medellín. Me inspira porque me gusta y me duele. ¿Algún gusto literario que de pronto tengas escondido por ahí? Me gustan mucho los poemas con metro y rima. Bueno, hasta aquí Muy llegaron bien. nuestras preguntas rápidas, superadas y muy juicioso porque las respondió como son, muy corticas. Pero comencemos, Héctor, y es que mucha gente conoce a Héctor Abad Faciolince en su faceta de escritor, pero queremos conocer un poco más a la persona. ¿Cómo se describe Héctor Abad como persona? ¿Qué hace mientras no está escribiendo? Bueno, mi vida yo creo que es muy simple. Soy muy rutinario. Me acuesto y me levanto casi siempre a la misma hora. Me acuesto a las 11, me levanto a las 7. ¿A Por las la 11 de la mañana noche? escribo, sí. Wow, pero es tardecito y se levanta muy temprano. No, 8 horas. Bueno, me duermo a las 11. Sí. Puede que me acueste un poquito antes. Escribo por la mañana, al mediodía nado y después de nadar almuerzo, después de almorzar hago siesta, por la tarde leo y ya está, esa es mi vida más o menos. En el agua también, yo tengo un tema raro con el agua. Sí. Y es cuando aparecen mis ideas. Nadando también es un momento de inspiración. Nadar para mí es una especie de psiquiatra, de meditación, de tranquilidad. Nadar es uno de los momentos preferidos de la jornada. Y sí,
Como nadar es un ejercicio tan solitario, aunque yo nado con amigos, y tan silencioso, aunque cuando paramos algo hablamos, nadando se me pueden ocurrir cosas. Nadando y caminando, la soledad de la caminata y de la natación es muy bueno para inspirarse. ¿Y Héctor Abad es de muchos amigos o de pocos amigos? Yo no creo que uno pueda tener muchos amigos, porque a los amigos hay que darles tiempo, siempre tenemos que tener tiempo para los amigos, hay que darles lo que sea que nos pidan. Es decir, entonces para mí es ridícula esa canción que dice yo quiero tener 1 millón de amigos. No, no es posible. No, yo soy de todos los amigos que logro meter en mi corazón, que no son demasiados. Pero yo creo que preguntarte sobre tu vida también es un poco peculiar cuando te hemos leído, porque de alguna manera en esas letras bastante hemos conocido de ese Héctor niño, de las experiencias que vivió, del amor por su madre, de lo que significa la familia y demás. Sí. Hoy, de pronto mirando para atrás y más allá de lo que ya conocemos del libro y de la historia del olvido que seremos, ¿qué grandes aprendizajes siguen hoy de ese 25 de agosto de 1987? Bueno, primero es verdad lo que dices, que ya me conocen mucho, que ya he hablado mucho sobre mí, he escrito mucho sobre mí. Es raro, hay escritores que prefieren tener una vida muy oculta, muy secreta, muy privada. Yo creo que nací en una época en la que la privacidad es prácticamente imposible. Lo que yo iba a aprender del 25 de agosto del 87, creo que ya lo aprendí. Y lo bueno de haber escrito ese libro es que no tengo que recordarlo permanentemente, sino que estoy muy liberado de esa época. Ahora, no es que uno aprenda, como se dice, poco a poco en la vida y que llegue a viejo y se vuelva sabio. Ojalá fuera así. Yo sigo igual de poco sabio que antes, o sea, no hay una progresión de conocimientos, no. Hay cierta tranquilidad que dan los años, pero no aprendo y aprendo cada vez más hasta llegar a una cima de sabiduría. Ojalá fuera así, pero no es así. Héctor, a lo largo de tu vida has vivido en diferentes lugares del mundo, has recorrido demasiados países, ciudades. Sí. ¿Cómo ha influido eso en tu visión del mundo y en tu manera de escribir? Sí, he tenido la suerte de vivir más de un año en muchos países, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, y por periodos largos también en otras partes, bueno, en Holanda también casi un año. Por un lado está el asunto de la lengua, que cuando uno se aleja de la propia lengua, de nuestra lengua española, como que la comprende más. Tratar de hablar en otro idioma, traducir la propia lengua a otro idioma, te da un aprendizaje más serio sobre el español. Y esos viajes también me han permitido convertirme en traductor. Y la traducción es una manera de aprender a escribir. Y yo traduzco desde que estaba muy joven, desde que era incluso más joven que ustedes. Entonces, saber otras lenguas, saber cómo escriben los ingleses, los italianos, los franceses que más admiro, y saberlo con mucho detalle, porque traducir es leer con mucho cuidado, es un aprendizaje grande para escribir. Y también al estar afuera y al ser extranjero, uno vuelve a su país y tiene un poquito ojos de extranjero. Sí. Empieza a ver su propia ciudad como la pudiera ver una persona de otra parte. Y eso es muy interesante porque cuando uno se va y vuelve y se vuelve un poquito extraño, ve cosas que antes no veía. Sí, se asombra con las cosas, pues las sí, redescubre. Sí, pues uno nota las grandes diferencias que hay entre lo que ha visto en otros países y lo que hay aquí, sobre todo cuando ha vivido largo. ¿Y crees que solo viajando se adquieren esos ojos o cómo poder tener esos ojos de asombro para detallar mejor la vida? Leer es lo mismo que viajar, leer es viajar quieto. Esos placeres sedentarios de la lectura le permiten a uno ser un viajero sedentario. Podemos viajar en el tiempo hacia siglos pasados,
podemos viajar en el espacio, podemos viajar hacia culturas y costumbres completamente distintas. Entonces, más que mis viajes reales, físicos en la geografía del mundo, yo creo que mis viajes más profundos y largos han sido en la lectura, y por eso mencionaba tal vez lo de la traducción, porque la traducción es viajar incluso dentro del cerebro de otro ser humano. Héctor, voy a retomar el libro que de hecho tenemos aquí. Que para ¿Cuál mí, libro tienen ahí? este El es El olvido olvido que que seremos, el seremos. mismo que tiene Juan David Ah, aquí. bueno, sí, mi único libro para casi todo el mundo. No. Pero este libro, la verdad es que a nosotros nos El llegó mucho favorito de muchos. Sí, el Ajá. favorito de muchos. Y yo quisiera preguntarte, Héctor, si para ti escribir es una forma de liberarte o de sanar alguna situación en particular. No, no, yo no escribo como terapia ni como catarsis. Ese no es el fin. Generalmente escribo para contarles a algunas personas, en este caso del olvido que seremos, para contarles a mis hijos cómo era el abuelo que no conocieron. Pero digamos que el efecto sanador viene y ha llegado y lo he tenido, no porque ese fuera el propósito, sino porque ocurre. Sí. Y por algo que mencioné rápido antes, que es la posibilidad de que tu cuerpo descanse, tu mente descanse de la obligación de recordar. Ya no estoy obligado a recordar porque al ponerlo en el papel, entonces ya la memoria está escrita. Y si la pierdo, como la estoy perdiendo cada día más, no importa tanto porque está escrita. Ahí puede haber un tema muy lindo entre el olvido y la memoria. Ajá. Con ese título, Héctor, al final todos vamos a ser olvidados. Pues esa es la idea que había en ese soneto de Borges que mi papá llevaba en el bolsillo cuando lo mataron. Que el mismo pensamiento, él que era un hombre tan famoso, Borges, y que decía que había dos Borges, uno el que escribía en la soledad y otro que vivía como afuera y que hacía entrevistas, iba por el mundo, iba a hoteles, tenía una vida pública. Pero él en ese poema termina diciendo que no se aferra al mágico sonido de su nombre y que piensa con esperanza en aquel hombre que nunca va a saber que él vivió sobre la tierra. Yo creo que sí, irremediablemente todos vamos a ser olvidados. No importa lo famoso que uno sea, incluso en vida somos olvidados. Si yo les pregunto cómo se llama el premio Nobel de Física de este año, a lo mejor ustedes no saben. O yo mismo no sabría pronunciar el nombre de la Nobel de Literatura. Sé que es una escritora coreana, pero no me acuerdo del nombre. Entonces, no, nosotros para poder vivir y para poder pensar tenemos que olvidar mucho. Pensar es en cierta medida olvidar la mayor parte de las cosas que vivimos, porque la vida es muy larga. Entonces, sí, hay gente cuya memoria dura más que otra, pero por ejemplo, decir que hay memoria de Homero o que hay memoria de Shakespeare es tener memoria de unos apellidos y de unas obras, pero no hay ninguna memoria de la vida de Homero y de la vida de Shakespeare, prácticamente nada, y son de los mayores genios de la historia de la literatura. Hablemos un poquito sobre el proceso creativo de Héctor. Cuando empieza ese proceso de un libro, ¿cómo comienza? ¿Tienes una idea desde el principio y te sientas a escribir o te empiezas a inspirar de un momento a otro y dices, me voy a sentar aquí porque me llegó la inspiración? ¿Cómo es ese proceso creativo? Y yo creo que sobre todo nosotros somos también comunicadores, periodistas o creativos, no solo para quien escribe una obra literaria, sino desde el mismo proceso creativo. Ese juego de palabras con la hoja blanca para el iniciar es uno de los mayores retos, cómo enfrentarlo. Pues yo creo que hay que enfrentarlo con mucha tranquilidad, hay que enfrentarlo como uno se enfrenta al sueño. El bloqueo de la hoja en blanco se parece a esas noches en que uno no consigue dormirse, que no consigue conciliar el sueño. Y cuando uno escribe finalmente y escribe fluidamente y le sale, se parece más a esas noches en que estamos profundos, pero soñamos mucho y nos despertamos viviendo muy nítidamente los sueños que hemos tenido. Para mí el proceso de escritura se parece más al del sueño. En el sueño siempre hay como
lo que Freud llamaba restos diurnos. Hay restos de realidad, de lo que uno vivió, pero como uno lo que vivió y sobre todo lo que vivió hace mucho tiempo se le va borrando. Si ustedes piensan en la vida de ustedes, incluso la de ustedes, que es una vida corta, uno no recuerda, no puede recordar todo. Ustedes no pueden recordar qué comieron el miércoles 6 de junio del 2004, pues, o ni siquiera, bueno, puede que no recuerden ni un almuerzo del 2004, a no ser que haya habido uno muy importante. Uno olvida casi toda su vida, pero uno al escribir trata de enfocar y de obsesionarse con alguna cosa de su vida, de su experiencia o de sus lecturas que le interesa particularmente y que cree que puede convertirla en una obra de palabras, que aspira a ser una obra de arte bien escrita. Entonces, esa obsesión es la que nos permite, creo yo, meternos en el sueño. Uno solamente se mete en un libro cuando se le vuelve una obsesión. Mencionaste una palabra que era enfocarse, ¿cierto? Sí. Y puede ser una duda también para muchas personas que les guste escribir o personas creativas y demás. En esa autopista de muchos caminos, cómo encontrar un foco o decidir por cuál camino irse cuando nosotros lo hablamos por el síndrome del impostor y todas esas dudas que pasan por la mente de esto sí será valioso, esto sí será relevante, esto sí será de valor para otros, empiezan a cuestionar esa decisión de por qué camino irse. Bueno, esa duda siempre existe. Yo, por ejemplo, que he escrito, no sé, 15 libros o algo así, cada vez que empiezo un libro, no sé si va a funcionar, no sé si va a servir, no sé si va a ser interesante. Esa inseguridad no se pierde con los años. Es casi un milagro que uno logre escribir algunas páginas o algún libro que queden en la memoria de la gente o que a la gente le interesen. Pero dijiste un verbo fundamental que es enfocarse. Yo creo que en nuestra época de lo que más sufrimos es de falta de atención, de dispersión. Y cualquier libro o cualquier trabajo que uno quiera hacer en la vida, científico, matemático, incluso periodístico, o el oficio de ser padre, requiere horas y horas de concentración y de atención exclusiva hacia eso que uno quiere hacer. Y nuestro mundo de celulares, de cámaras, de tabletas, de computadores, de mil estímulos, no nos permite tener esas horas de atención. Y solamente en las horas de atención uno puede ser de verdad productivo y creativo. Entonces, lo más importante y lo más difícil es conseguir en esta desatención en la que vivimos, es como si nos mantuviéramos siempre despiertos a todos los estímulos, a los múltiples estímulos del mundo, que son imparables, insaciables. Entonces, en esa dispersión, es como si todos fuéramos un poco, si tuviéramos el síndrome de la hiperactividad con déficit de atención, pero no por nosotros, sino por el mundo mismo en el que vivimos. Cuando yo voy en el metro, por ejemplo, veo a la gente toda pasando imágenes. O ahora veo que hay en los coches de bebés, de niños que todavía no caminan, hay ya un soporte para celular frente a su cara, como si las relaciones humanas de contacto no fueran lo más importante. Entonces, en el mundo en que vivimos, proteger el enfoque y la atención es lo más difícil y lo más importante. ¿Y cómo? ¿Cómo pudiera ser? Y cómo, sobre todo, ser fiel a ese foco que hay adentro y no a las luces y destellos que nos distraen afuera. Pues limpiando. Uno tiene que limpiar lo que está alrededor, tiene que desechar, apagar y concentrarse en esa cosa que es la que querés hacer. Hay que desconectarse, hay que estar desconectado. No podemos vivir toda la vida como si tuviéramos una cola, un cable que nos conecta a algo, a un flujo de noticias permanente, a un flujo de imágenes, de estímulos, de ideas permanente. Hay que arrancarse esa cadena porque nosotros pensamos que nos estamos nutriendo del mundo digital. En realidad somos nosotros
los que estamos nutriendo el mundo digital. Nosotros le estamos enseñando a la inteligencia artificial cómo escribir, cómo hablar, cómo hacer las cosas. Ellos aprenden de todos nosotros. Tiene que haber un momento en que nosotros no estemos enseñándole todo el tiempo a esa cola de la que creemos estar aprendiendo, pero que nos está chupando, Que se nos y volvió como, concentrarnos en lo nuestro. como una extensión del cuerpo de uno, estos Sí, aparatos. sí, una extensión útil, no lo niego, pero también es una entrega de buena parte de la libertad, y la mayor libertad que uno puede tener es tiempo, tiempo libre y tiempo creativo, tiempo de creación, porque si no está uno siempre reaccionando a estímulos ajenos y no tratando de ensimismarse y de procesar todos esos estímulos ajenos, exteriores, de la propia vida o incluso de las redes o de lo que sea. Pero si no nos sentamos a realmente procesarlos nosotros mismos y a partir de ese ensimismamiento sacar algo en, no sé, en una película, en un teorema, en lo que sea, pues no estamos haciendo nada nuestro y todo es ajeno. Héctor, muchas veces cuando nos sentamos a escribir un artículo periodístico, sentimos que tenemos mucha inspiración, o me pasa, y es que me siento a escribir, tengo la idea y comienzo, pero de un momento a otro, pum, me bloqueo. Yo a veces lo que hago es salirme del computador, caminar, pensar en otras cosas y retomar, pero ¿qué hacer en esos momentos de bloqueo? Pues a mí no me parece mal que haya pausas, incluso para el cuerpo es bueno no estar sentado 10 horas todo el tiempo, es bueno pararse y dar una vuelta. Ese no es el problema, el problema es conseguir siquiera 4 horas en que no estés pensando en nada más que en eso que querés hacer. Porque además los primeros 10 minutos, 20 minutos son todavía dispersos, uno todavía el alma no le ha llegado al cuerpo, no se ha conectado con la mente, sigue conectado con aparatos, estímulos, gente que habla, lo que sea. Entonces hay que buscar esos minutos donde ya uno se sale del mundo exterior, se mete en sí mismo y empieza. Y si empieza, pues ya es mucho. Empezar, la gente dice que lo difícil, bueno, lo difícil no es empezar, por lo que me acabas de decir, lo difícil es terminar. Y para terminar, y para poder seguir, continuar para llegar hasta el final, lo fundamental es tiempo de concentración, tiempo de atención, a no ser que uno sea poeta, porque a los poetas no les sirve para nada la disciplina ni la concentración. A los poetas las palabras les llegan por una antena que ellos tienen y nadie más tiene. Héctor, y hoy deberíamos vivir un poco más como poetas, con esa reflexión del desconectarnos y escuchándote. Ahorita nos decías un poco, vamos a ver si estoy lúcido, y cada palabra que decís se conecta de una manera muy bonita con otra. Hablamos también de ese vivir más ligeros, de darnos tiempo de ir a la piscina, de dedicarnos al tiempo creativo. En ese sentido, ¿es posible tener una vida más cercana a la de un poeta? Pues yo creo que uno tiene que pensar cómo fue el ser humano cuando apareció sobre la tierra. Nosotros éramos nómadas, vivíamos sin ropa o con muy poca ropa, con nada, como en el paraíso terrenal, con una hojita en las pinturas, caminando por bosques, por llanuras, mirando qué hay, oyendo, reconociendo las plantas, reconociendo los animales, permitirse ser de vez en cuando los seres humanos antiguos que somos y que están todavía dentro de nuestro cerebro, creo que es muy importante. Es muy bonito también el estímulo de la ciudad donde hay tantas cosas, donde hay tantos amigos, donde hay tantos tipos de comida, donde hay un buen café. No lo desprecio, pero la vida en contacto con cosas más naturales como el agua o como un bosque o como una montaña, nosotros que estamos rodeados de montañas y que ni siquiera nos sabemos los nombres de todas las montañas que nos rodean,
Nosotros que estamos a pocas horas de páramos, y el páramo es algo que existe solamente en el trópico tropical, en la montaña tropical andina. Hay un poquito en Venezuela, un poquito en Ecuador y sobre todo en Colombia. ¿Cómo es que nosotros no conocemos esa maravilla que además probablemente se está extinguiendo? Conocer un páramo aquí, conocer el páramo de Urrao para hablar de algo antioqueño, o conocer un glaciar. Yo creo que los glaciares ya están desapareciendo en Colombia. Hay que ir hasta la Patagonia para conocer un glaciar, pero es maravilloso conocer un glaciar, conocer una secuoya, conocer árboles de miles de años anteriores a Jesucristo, árboles que nacieron antes de Jesús. Eso es prodigioso y muy bonito. Reconectarnos como con nuestras raíces. Sí, con lo que somos en la parte más animal de nuestro ser. No se nos puede olvidar que nosotros somos simplemente unos animales con un cerebro más grande, pero la alegría de correr, de brincar, de gritar, de cantar como libremente, espontáneamente, es algo muy bonito. Héctor, aquí nosotros somos papás y yo quisiera, ya que te tenemos aquí, cómo incentivar a los niños de hoy en día, los más chiquitos que están tan conectados con estos aparatos, con el iPad, que aunque son unas grandes herramientas, pues todo el tiempo están ahí, cómo conectarlos un poco más con la lectura, con la literatura, que hagan otras cosas que quizá hoy se están perdiendo. Es muy fácil. Hay dos maneras muy fáciles y muy naturales. La más natural, la más propia del hombre antiguo, de la mujer antigua, es contar cuentos, hablarles y contarles cosas, contar la vida de la familia, contarles el mundo, cómo era el mundo antes de que ellos nacieran. Uno deja de ser niño cuando se da cuenta de que había un mundo antes del nacimiento, y uno llega a ser maduro cuando se da cuenta de que va a haber mundo después de que nos muramos. Entonces lo primero es contarles historias de cuando ellos no estaban vivos, por ejemplo. Y lo segundo es leerles en voz alta. Mis hijos son muy buenos lectores, yo creo que porque les leía, y ellos se acuerdan cuáles libros yo les leía en voz alta o cuáles cuentos les leía en voz alta. Y yo también soy lector porque mi papá me recitaba, me leía, y porque mis hermanas y mi mamá no hacían otra cosa que contarme historias. Leer es traducir palabras a imágenes y a pensamientos, no es otra cosa. Y entonces cuando uno está oyendo, está leyendo con las orejas. Y la lectura empieza por las orejas, no por los ojos. Uno empieza a aprender a leer cuando le cuentan cuentos y cuando le leen cuentos. Entonces, yo creo esa es la única receta. Y si no funciona, pues algún otro camino encontrarán. No todo el mundo tiene que ser lector, pero algún otro camino encontrarán. Sí. Héctor, de nuevo tenemos muchos detalles de los relatos que se escribieron en El olvido que seremos. ¿Qué ha pasado en estos últimos años en la vida de Héctor Abad Paciolix? Bueno, El olvido que seremos se publicó en el 2006, es decir, hace 18 años. Se publicó 18 años después del asesinato de mi papá, o 19, o sea que han pasado 2 veces 18 años, 36. Hubo mucho antes y ha habido mucho después. He vivido muchas cosas. Lo que pasa es que de mi vida reciente no me gusta tanto hablar porque algún tipo de intimidad tengo que mantener. Pero en estos 18 años han pasado muchísimas cosas. Han pasado también muchos libros. Escribí La Oculta, escribí un libro de poesía, escribí Salvo mi corazón, todo está bien, escribí un libro de cuentos que se llama El amanecer de un marido. En estos años, para contar algo más personal, me separé y me casé. Una noticia que leímos también en los medios de comunicación del 2023, el año pasado, fue un suceso importante con la guerra de Ucrania. Sí. ¿Qué pasó en ese junio del 2023? Bueno, en realidad yo empecé a interesarme por Ucrania desde antes de la pandemia, en el año 2019, porque un par de chicas ucranianas me escribieron desde Kiev y me dijeron que querían traducir al ucraniano El olvido que seremos.
y entonces lo tradujeron y en el 2020 yo lo iba a ir a presentar y vino la pandemia y no pude ir. En el año siguiente también lo iba a ir a presentar, pero empezó la invasión de Putin a Ucrania, entonces tampoco pude ir. Y el año pasado finalmente pudieron hacer una feria del libro en Kiev presencial en un sitio, aunque con mucho miedo porque a los rusos les gusta mucho lanzar bombas y misiles en los sitios donde hay muchas aglomeraciones de gente. Incluso han tirado misiles en centros comerciales como este en el que estamos ahora para matar el que caiga. Bueno, entonces fui a Ucrania por estas chicas que habían publicado El olvido que seremos, lo presentamos. Pero yo también, como ya gracias a ellas, me había interesado más por la historia de Ucrania y por lo que ese país es, porque es un país que está muy lejos de Colombia. Cuando yo vivía en Italia o en Alemania, siempre confundían Colombia con Bolivia, y pues yo no me podía ofender, que pues te suena parecido, y para ellos era más o menos lo mismo, Bolivia y Colombia. Para nosotros es difícil pensar bien dónde es que está Ucrania en el mapa, pensar si es un pedazo de Rusia, porque durante años fue Unión Soviética, o si es lo mismo Ucrania que, no sé, que Georgia o Uzbekistán. Nos cuesta, a no ser que seamos muy buenos estudiantes, que yo no, de geografía, que yo no lo era. Tampoco somos. Entonces, bueno, pero como había estudiado más sobre eso, pertenezco a un movimiento que fundó Sergio Jaramillo, el excomisionado de paz, para tratar de crear conciencia en América Latina sobre la tragedia de Ucrania y sobre la invasión rusa. Ese movimiento se llama Aguanta Ucrania. Y en esa misma feria del libro pues presentamos ese movimiento. Y después Sergio, como es una persona a la que no le importa correr riesgos, dijo que fuéramos más hacia el frente de guerra. Yo no quería, saqué disculpas, pero por falta de carácter acabé diciendo que sí. Y fuimos y fue muy bueno, fue muy interesante, fue muy horrible al mismo tiempo ver todos los desastres y destrucciones de la guerra. Pero el último día, ya cuando nos veníamos, fuimos a un restaurante para agradecerle a una de nuestras guías, que era una escritora ucraniana, Victoria Amelina, y estando ahí comiendo en una pizzería, cayó un misil encima de nosotros, encima del techo del restaurante. Mató a 13 personas, dejó heridas a más de 60. Algunos nos salvamos de chiripa, pero Victoria Amelina fue herida de muerte y se murió 4 días después. Ustedes estaban en la terraza. Nosotros estábamos en la terraza, así como en una estructura parecida a esta, como un techo medio transparente y hierros que sostenían el techo de la terraza. Y en la terraza no se murió casi nadie, solamente Victoria. Mucha gente quedó herida porque estos hierros caían como lanzas, pero Sergio quedó herido, yo prácticamente nada. Pero los otros 12 muertos fue dentro del restaurante porque cayó entero. Era una plancha de cemento que le cayó entera a toda la gente que estaba comiendo. ¿Y qué sentías en comiendo. ese momento? Miedo. Pues no, como sentí en el primer momento nos mataron. Sí, como miedo, tristeza, estupor, también mucho estupor, como incredulidad. Esto es morirse. Ay, qué Héctor, duro. has vivido muy de cerca, pues primero el conflicto en Colombia, ahora tan de cerca incluso esa guerra que para muchos puede ser lejana, que es la guerra en Ucrania. ¿Qué le escribirías hoy a la guerra? Pues yo soy pacifista, estoy en contra de todas las guerras, por supuesto, en contra de todas las violencias. Pero ¿qué hace uno como persona? ¿O qué hace un pueblo como país? Si como persona viene un tipo mucho más grande que yo, más fuerte, más joven, a golpearme, a decirme que yo no tengo derecho a existir y mis hijos tampoco y mi esposa tampoco. El pacifista que llevo adentro no puede limitarse a dejarse ofender, humillar y matar.
Entonces también hay momentos en la vida de los países que si viene una potencia, una prepotencia exterior, una gran potencia nuclear, como es el caso de Putin en Ucrania, o una gran potencia militar, como es también el caso de Netanyahu contra los palestinos. En el caso de Israel, por lo menos ellos están respondiendo a un ataque terrorista de Hamas. Pero en el caso de Ucrania no hubo ningún ataque previo a Rusia, fue una invasión, es decir, una respuesta a una pregunta que no había habido, a un ataque que no había habido. Entonces, estoy en contra, ojalá el mundo encuentre el camino de la guerra, pero entiendo que hay situaciones en las que uno como persona y un pueblo como país tiene que defenderse. Bueno, Juanda, vamos llegando al final de esta conversación. Héctor, qué placer haber estado contigo, haber conversado. No, con mucho gusto. Que hayas sacado el espacio, que estés aquí en Colombia, en Medellín. Qué rico Gracias tenerte por aquí. haberme invitado, Luisa y Juan David. Qué honor, en amable. serio, Sí. haber conversado y esta conversación tan profunda, tan bonita, con tantas enseñanzas. Y seguramente muchos de los que nos están viendo y nosotros vamos a estar pendientes para seguir leyendo todas estas letras tan inspiradoras para tantos. Muchas gracias, en serio. Gracias a ustedes. A ustedes, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @sobremesacol. Por ahí estaremos muy en contacto también con ustedes y tendremos muchos más personajes durante todo este año. Por aquí nos seguimos viendo la próxima semana con otro invitado muy especial para seguir inspirándonos y aprendiendo en esta sobremesa. Nos vemos. Yes, Chao. chao.